feliz de que veo muchos colegas y amigos conectados. Quiero, en nombre de la Maestría en Estrategia Legal y del Instituto OMG, pues darles la más cordial de las bienvenidas a este webinar de negociación estratégica, de la negociación estratégica a la estrategia legal. Esta es ya la cuarta actividad, el cuarto evento que promueve nuestros programas de maestría en el Instituto OMG, de lo que naturalmente estamos muy felices. Es la cuarta actividad en los últimos meses. Desde hace ya una década, el Instituto OMG viene promoviendo y presentando programas distintivos, diferenciadores, programas de formación tanto en el área jurídica como en el área de las transacciones de negocios, con énfasis en la investigación y en la metodología del caso. La maestría en estrategia legal promueve pues, la creación y desarrollo de habilidades, de herramientas al profesional del derecho para poder detectar, poder entender, pero sobre todo poder apoyar a sus clientes en la consecución de sus objetivos de negocio. Y eso naturalmente descansando en la multidisciplina, en la innovación naturalmente, pero sobre todo pues tomando en cuenta un marco normativo existente. Ahora, la tarde de hoy, pues tenemos dos profesionales y dos amigos con los cuales vamos a conversar el tema de negociación y de estrategia de negociación y estrategia legal. La negociación es parte vital de nuestro programa de maestría en estrategia legal. De hecho, ya al final del periodo del programa de estudio, pues se presenta esa asignatura y se combina con lo que es el diseño de estrategia desde el punto de vista legal, como lo viene acuñando nuestra organización. Para esta ocasión, pues tenemos a Nelson Espinal, que es Associate MIT Harvard Public Institute Program del Harvard Law School y es profesor de la asignatura en negociación de nuestro programa de estrategia legal. Y tenemos también con nosotros a Esperanza Cabral, quien es precisamente también la directora de la maestría en estrategia legal. A ambos, pues, quiero saludar de manera muy efusiva. Vamos a conversar de la negociación estratégica y de la negociación estratégica a la estrategia legal. Y quiero comenzar con Nelson, más que todo. Cada uno piensa en negociación, es casi imposible disociarla, separarla de lo que eran, desde su creación, desde su, etimológicamente, si se quiere, de lo que era la estrategia en escenario de guerra o de conflicto o en estrategias meramente militares. Y yo quiero, bueno, haciendo un repaso tal vez desde Sun Tzu, Herodoto en Grecia, Jenofonte, que tú nos puedas conversar un poco y hacer, crear este piso, ¿verdad? De cómo ha ido esa evolución desde lo que es esa estrategia meramente con hábitos militares a lo que se conoce hoy como negociación. Y te doy el piso, Nelson, y bienvenido. Bueno, un placer estar con ustedes hoy, de verdad que muchas gracias. Veo buenos amigos y amigas y compañeros de trabajo. Bien, el fundamento en virtud del cual el programa de negociación de la Universidad de Harvard y el MIT hicieron su investigación en negociación desde la teoría y la práctica, se ha basado esencialmente en la estrategia. No ha sido con buenismo, no ha sido de que negociemos porque somos buenos, no, negociemos porque somos inteligentes, negociemos porque es estratégico. Entonces, hemos tenido que investigar, estudiar y enseñar la estrategia en toda su dimensión. La estrategia como disciplina, tiene miles de años, como bien explicó Luis Eduardo. En su origen, el primer paradigma con que se paradigma militar, porque era como las regiones, los imperios tomaban decisiones. No existía los grandes estrategas de la historia fueron militares. Y de hecho, libros de estrategia como El arte de la guerra de Sun Tzu, que ya lo mencionó Luis Eduardo, y otros, fueron siempre militares y militaristas o guerreros.
los últimos 100 años fueron entrando a la estrategia los MBA, los sociólogos, los economistas, los científicos, y empieza a sufrir transformaciones, grandes cambios. Y hay dos grandes saltos de paradigma de la estrategia. El económico managerial o de management, el económico managerial y el paradigma. Esos son los dos más importantes. Hay otros paradigmas, pero digamos son los dos principales. De los que han ido a los programas nuestros, tanto en el instituto como en Cambridge o en Harvard, veo dos egresados de los programas nuestros en Harvard aquí, bienvenidos, saben, conocen que el primer día siempre trabajamos el game theory, la teoría de juego, pero no teoría de juego en el aire, teoría de juego de forma que una serie de aprendizajes de cómo tomamos decisiones. Esa teoría de juego es el resultado de las investigaciones del Premio Nobel de Economía John Nash del año 1994. Es decir, es bajar a la tierra, es a bajar a los procesos de toma de decisión, la estrategia y cómo el agente, el que está tomando decisiones, puede crear valor o reclamar valor. El paradigma militar, el paradigma económico managerial y el paradigma científico matemático. En el militar nacieron, por cierto, a partir de este paradigma, nacieron todos los sistemas de derecho. Todos los sistemas de derecho del planeta están basados en el paradigma militar, salvo, según mis estudios, el sistema sido paradigmas militares. Y en esta evolución, producto de esta evolución que hemos mencionado, nacen nuevos paradigmas a nivel de la negociación que ustedes conocen, como es el paradigma ya económico managerial y el científico matemático. Digamos que este es el contexto teórico, es el marco teórico sobre el cual se ha desarrollado en los últimos años la negociación, el marketing y la comunicación estratégica y una serie de disciplinas extraordinariamente interesantes que hoy estudiamos en el mundo moderno. Si estamos de acuerdo, ¿alguna pregunta hasta aquí, Luis Eduardo? No, puedes continuar. Lo que sí te quería comentar era de que a veces hemos ya tenido varios reportes aquí y de hecho también, lo puedo confirmar, se escucha un poco entrecortado, Nelson. Sí te tomamos la idea, pero se entrecorta en ocasiones y eso a veces pues, dificulta un poquito. Continúo, ¿les parece? Ok. Bueno, entonces queda claro hasta ahora el tema de la disciplina, de la estrategia como disciplina y su evolución hasta nuestros días. Quedó claro, ¿verdad? Ok. Entonces, se está escuchando entrecortado, dice. Ok. Vamos a hablar muy breve entonces para introducir el tema de la negociación. Hay muchas en esencia, negociación es todo acto de interrelación humana. Me encantó por sencilla que es. A mí me gusta una que es en esencia y sobre todo para el mundo
Perdona, Nelson, no te estamos escuchando, ¿no? El audio. No te escuchamos. En este momento no te escuchamos. Estás en mute, me parece. ¿Y ahí cómo se me escucha? Se te escucha mejor, se te escucha mejor. Ok. Por favor. Bueno, ¿dónde se escuchó todo lo que dije de definición de negociación? Si tal vez podemos hacer un recap para que todos... ¿Cómo no? ¿Cómo no? De todas las definiciones de negociación, la más sencilla que escuché en una ocasión fue del expresidente de Chile, Patricio Aylwin, quien después de haber tomado programas de formación en la transición del gobierno, recuerden que el Patricio Aylwin fue el presidente que sustituyó a Augusto Pinochet y un gobierno de transición tenía que hacer muchas negociaciones. Entonces ese equipo de gobierno fue entrenado bastante en negociación. Él la definió como, como todo acto de interrelación humana. Negociación es todo acto de interrelación humana. Esa es una de las definiciones. Hay varias más que quiero compartir. Número uno, la negociación es un proceso continuo, constante de creación de valor y distribución de valor. Value creation, distribuir valor es el proceso continuo de toda negociación. Otra importante, la que más me gusta a mí, en esencia, de negociación es la ciencia de la toma de decisiones. Es la que yo más me siento cómodo, porque al final lo que suele suceder es que se va tomando la negociación no es una etapa, es un proceso de toma de decisión donde incluso los WhatsApp que se describen se piensan, se discuten y se conectan y se responden, sobre todo en procesos largos de fusiones, de adquisiciones o de resolución de conflictos. Entonces, el negociador lo que está es acompañando el proceso de modo que lo que su cliente o las partes comuniquen e interactúen sea en la medida de lo posible constructivo y hacia objetivos claros. Entonces, digamos que esa es una de las más que yo más utilizo. Y otra muy importante es para mí lo que yo llamo que negociación es un proceso de aprendizaje. Es un learning process. Y como proceso quiero decir varias cosas. Lo que nosotros llamamos, tanto en Cambridge International como en OMG, como en el Instituto OMG, lo que nosotros llamamos el mindset o la mentalidad que debe tener todo buen negocio. Y precisamente uno de los elementos críticos, el mindset principal desde nuestro punto de vista, es asumir una actitud de aprendizaje. Fíjense qué sucede, queridos amigos. El negociador no entrenado suele cometer dos errores muy típicos. El error número uno es intentar ir a avasallar al otro. Es el típico, lo vemos todos los días. Es lo que llama el negociador duro. Que no son nada estratégicos, nada, son tan predecibles que eso no son nada estratégicos. Es el típico error. Un error más sofisticado, pero que también es un error, es el negociador que entra a persuadir de inmediato. Y son sumamente persuasivos, como dicen, te venden hielo en el Polo Norte, te venden arena en el desierto, pero no necesariamente son buenos negociadores. Son dos típicos errores que se cometen. El ir a avasallar es muy típico, muy conocido, y el segundo error es ir a persuadir de inmediatamente. Los buenos negociadores tienen una mentalidad de aprendizaje, lo que llaman un mindset, un learning mindset. Realmente quieren entender al otro, realmente escuchan para hacer
con profunda sinceridad. Porque en la medida que usted comprende al otro, sencillamente usted puede sacar una serie de intereses, una serie de objetivos, de necesidades, de aspiraciones del otro que usted puede satisfacer y que le será más eficiente negociar para construir propuestas de ganancia mutua. Entonces yo diría que ese y entre otros son el mindset principal. Y para terminar ya esta introducción, yo voy a hablar fundamentalmente de lo que son los 4 pilares básicos de la negociación. Son 4 pilares muy sencillos, muy básicos, pero que les recomiendo que lo tengan en cuenta. Pilar número 1, separar el problema de la persona. Separar el problema de la persona. Yo no tengo un problema con Esperanza Cabral, si tenemos un conflicto. No, yo tengo un problema y yo mejoro mi relación con Esperanza en la medida de lo posible, por supuesto, porque tenemos un problema conjunto a resolver. Ese es el mindset número 1. Y uso Esperanza porque es mi colega y compañera, no quiero, al contrario, nos llevamos muy bien. Tranquilo, yo feliz que ponga el ejemplo. Segundo pilar importante, dividir posición de intereses. Una cosa es la posición y otra cosa son los intereses. Posición, lo que yo digo que quiero. Intereses, ¿para qué yo lo quiero? Entonces, los buenos negociadores siempre trabajan intereses. ¿Para qué lo quiero? ¿Para qué lo quiero? Y hay una serie de metodologías y estrategias para meter las negociaciones a intereses. La posición tiene un problema y es que la posición es fija, no puede crear valor. Lo que gana uno lo pierde el otro. Y cuando se trabaja en intereses es donde se crea valor. Y tercer pilar, son 4, es muy importante, es hacer propuestas de ganancia mutua. Lo que se llaman opciones de mutua, opciones que le funcionen a ambos y o a los terceros. Entonces, ese tipo de propuesta de todo para mí y nada para ti no existe. Entonces no negocies. Si tú lo vas a lograr solo, pues tú no necesitas negociar. Entonces, tercer pilar importante es hacer propuestas de ganancia mutua que le funcione a las 2 partes o a todas si es una negociación multilateral en la medida de lo posible. Y la cuarta y último pilar, ya para pasarle el micrófono a Esperanza, es que sus propuestas estén fundamentadas en criterios objetivos o criterios de legitimidad. ¿Cuáles son los criterios objetivos? Los criterios de legitimidad. Las leyes, la Constitución, los precedentes judiciales, las reglas, los precios del mercado, los índices del precio al consumidor, la bolsa de valores, los valuation. Toda negociación es un intercambio de valoración, de valuation. Entender que una cosa es valuation y otra cosa es pricing, una cosa es valoración, otra cosa es precio, pero no nos vamos a meter ahí para no meternos muy profundo en este momento. Pero esos son los 4 pilares en que se fundamenta toda buena negociación, mucho más compleja que esto. Y este último pilar va muy de la mano con la estrategia legal. Porque usted no va a hacer una propuesta de negociación que no esté fundamentada en criterios objetivos como la ley. Y la estrategia legal que trabaja con este pilar, este último pilar, en la medida de lo posible, este pilar se fundamenta también en pilares económicos, en pilares financieros, en pilares de mercado y en reglas generales, de la vida empresarial. Quiero pararme aquí porque... Sí, gracias, Nelson. Yo quiero preguntarte, antes de pasar a lo que sería la estrategia legal, cuando hablas del mindset, cuando hablas de los pilares y las aproximaciones, y mencionaste realmente a los errores que se cometen usualmente, el profesor de Derecho, ¿tú crees que eso se deba a esa naturaleza, digamos, contestataria que envuelven
procedimientos alternos de resolución de controversias, en lo que se marca tal vez también la negociación, como la mediación, el arbitraje, pero que más es un mindset contestatario en lugar de un mindset colaborativo, que muy desarrollado naturalmente por tratadistas que tú muy bien conoces, como William Ury o Robert Fisher. ¿Crees que ese mindset tiene mucho que ver con eso? Sí, nosotros los abogados nos educan, en sentido general, en nuestras facultades, salvo el Instituto OMG, y lo digo con mucha propiedad. Y se lo dije, lo estoy diciendo a varias facultades, amigos, las facultades en el planeta, y por más en Dominicana, desarrollan mucho al abogado con una visión contestataria, con una visión confrontativa. Y es natural, es natural. O sea, cuando yo estudiaba Derecho, la gente no lo sabe, pues yo quería ser penalista. Sí, yo quería ser penalista. Y recuerdo que yo decía eso, pero nada, eso fue una fiebre que duró. Porque justicia es la confrontación per se. Y muchas veces no se logra así. Pero sí, la respuesta es sí. Parte del problema es que la formación de nuestras facultades de derecho en sentido general en América Latina, ya no tanto en Estados Unidos, ya no tanto en Europa, pero en América Latina bastante, es muy a la confrontación y muy a la visión del paradigma militar de la estrategia. Y la negociación como método, como herramienta, naturalmente no puede disociarse de lo que es la estrategia legal. De hecho, está cubierta bajo el manto de la normativa, porque toda estrategia de negociación pues, naturalmente tiene que estar acompañada de esa, o es el ideal que esté diseñada junto con ese marco normativo existente. Y ahí, pues naturalmente, que quisiéramos también tener las impresiones de esperanza. Estrategia legal es un concepto que desde hace tiempo, de su concepción, nuestra organización ha ido trabajando, lo va moldeando cual alfarero. De hecho, no es fortuito que tengamos un programa de formación estrictamente que trata sobre estrategia legal, de que hemos promovido Congreso Internacional de Estrategia Legal, el CIEL, que ya ha tenido 2 ediciones, y pues estamos trabajando en la próxima, donde hemos reunido tratadistas y expertos en lo que es estrategia legal y de diferentes áreas en el globo terráqueo. O sea, que esto no es fortuito. Y cuando vamos y hablamos de estrategia legal, pues yo quisiera tener, y que Esperanza pueda compartir con nosotros, qué se entiende por estrategia legal, cómo puede, qué se tiene que tomar en cuenta para poder estructurar, que nos comparta, por favor, pues sus impresiones, Esperanza. Sí, muchas gracias, Luis Eduardo, con gusto. Y muchas gracias por la oportunidad de compartir este panel y poder comentarles un poco de la estrategia legal. Como tú comentabas, es un concepto que nosotros hemos estado acuñando desde hace muchos años. Y la estrategia legal no es más que un plan diseñado, como comentábamos, sobre la normativa legal para obtener el objetivo del cliente. Es importante entender que la estrategia legal es una metodología, porque muchas veces nos confundimos en que la estructura que se diseña es la estrategia legal, pero no es así. La estrategia legal debe tener varias características. Por ejemplo, debe contar con un plan. O sea, ese plan que vas a tener, que vas a diseñar para lograr el objetivo de tu cliente, ese plan debe tener en cuenta no solamente los temas legales, sino también el entorno. Debe tener el entorno de negocios, debe analizar cada una de las estructuras viables para obtener ese objetivo de tu cliente y por qué las descartas. Y si tú ves, todo va hacia el objetivo del cliente. El objetivo del cliente es lo que sirve de marco de referencia para tú poder diseñar la estrategia legal. Y la estrategia debe ser holística. Tú debes ese plan que diseñas debe cubrir diferentes elementos y los instrumentos que vas a utilizar, esa estructura legal sobre la cual te vas a apoyar para poder obtener el objetivo, debe estar interrelacionada. No pueden ser instrumentos aislados.
Y como comentábamos, también decíamos que se basa en lo que es la normativa legal. Tenemos en cuenta de todo, la jurisprudencia, casuística, y en fin, es un instrumento. Decimos que la estrategia legal es instrumentalista. Aquí no vamos nosotros como estrategas a decir si la ley es justa, si la ley no es justa, sino que sobre la base de lo que existe, vamos a poder diseñar la estrategia de nuestro cliente, su estructura, obtener su objetivo. Y muchas veces también el objetivo del cliente, que es sobre lo cual debemos basarnos para diseñar nuestra estrategia, muchas veces no está claro. El propio cliente llega en ocasiones pensando que su objetivo es uno y sin embargo lo que te está presentando es posiblemente una estructura. Puede decir, mira, yo quiero constituir una compañía, pero tu objetivo no es constituir una compañía. La compañía es el instrumento, tal vez, uno de los instrumentos, una de las partes de la estructura que tú vas a diseñar para poder obtener el objetivo. Entonces, muchas veces el estratega tiene que ayudar a conceptualizar el objetivo del cliente, porque eso es lo que determina una estrategia exitosa. Tú poder identificar ese objetivo del cliente y poder conceptualizarlo y poder acompañarlo. Y eso es lo que entiendo diferencia a un buen abogado de un estratega, esa metodología que te permite poder analizar, poder diseñar un plan y teniendo en cuenta las distintas estructuras, por qué las descartas, por qué funcionan, por qué en un caso parecido funcionó y en este no funciona, porque puede ser que el objetivo del cliente no sea el mismo. El objetivo del cliente puede ser tal vez financiero en una situación y en ese sentido una simple adquisición, una compraventa es suficiente, pero por ejemplo, si su objetivo es estratégico y quiere una integración de sus negocios de forma rápida, entonces tal vez cuando tú diseñas la estructura, tú tienes que tener en cuenta, bueno, pues mira, tal vez la estructura que le funciona es una fusión, no es necesariamente una compra para poder integrar de manera vertical sus industrias y poder operar. Tener en cuenta lo principal es el objetivo del cliente, o sea, entenderlo, tratar también de conceptualizarlo, porque muchas veces ellos no necesariamente saben cuál es su objetivo. Entonces, es una de las cosas más importantes y para eso tú necesitas conocer, por eso que es un plan también, porque tú necesitas conocer el entorno, tú necesitas considerar todas las variables económicas, como comentaba Nelson, las variables económicas, las variables sociales, no solamente las legales. Por eso tú tienes que conocer el negocio de tu cliente, no simplemente la base legal sobre la cual tú vas a instrumentar la estructura y el diseño de tu estrategia. Y es importante, me recordé viendo, revisando aquí para este webinar, el discurso que comentó, que dio Lionel Melo en la versión de la MEL. Él comentaba, mira, el conocimiento es un commodity, entonces no puede ser de manera perdurar, de manera metodología. Tú necesitas poder a través del método, con un objetivo específico, obtener una solución para tu cliente. Tienes que tener metodología. Eso es lo importante de este sistema de la estrategia legal. Y en general es eso. O sea, podemos aquí hablar mucho, pero el resumen es eso. Es un plan que tú tienes que diseñar sobre la base de la normativa existente para poder completar de manera exitosa el objetivo de tu cliente. Y que de manera exitosa, o sea, no debes aproximarte, no debes ser de manera subóptima. Tú tienes que obtener el objetivo de tu cliente basado en la legislación, pero con diseñando una estrategia y una estructura legal que te permita poder hacerlo. Y por eso es importante el conocimiento. Es un fact. O sea, tú tienes que saber todo las disposiciones legales que te permiten llegar ahí. O la forma de revisarlo, porque como te decía, las cosas cambian. O sea, muchos de los conocimientos que tenemos ahora, que teníamos hace 10 años, hoy tal vez ya han pasado, o sea, ya han sido derogados y tenemos que comenzar a estudiar. O sea, que por eso es que el conocimiento realmente es un commodity.
Tú lo que necesitas es la metodología para poder aplicar ese conocimiento y poder obtener un objetivo basado en una estructura legal. Gracias, Esperanza. Yo tengo una duda que quiero empezar contigo y luego entonces quisiera tener las impresiones de Nelson. ¿Cómo entonces, ya teniendo, digamos, que un panorama general de lo que sería una estrategia de negociación y lo que tú nos comentas, estrategia legal, cómo entiendes que puede crearse esa sinergia y lograr una optimización, si se quiere, ¿verdad?, de los objetivos que quiere, pues, lograr ese cliente? ¿Cómo lograr esa sinergia entre la estrategia de negociación con una estrategia legal para lograr esos fines? Sí, yo entiendo que sí se alinean porque al final tenemos que entender el objetivo del cliente. Entonces, al conceptualizar cuál es el objetivo del cliente, cuáles son, por ejemplo, y diseñamos el plan y sabemos cuál es la estructura a través de la cual podemos llegar a su objetivo, la negociación nos va a ayudar a llegar a ese camino. O sea, yo entiendo que sí es necesario tener una metodología de negociación, como comentaba Nelson. No es una competencia entre el estratega, ambos somos estrategas, un estratega de negociación y un estratega legal, que vamos los dos juntos a poder llegar a los objetivos del cliente a través de una metodología y basados en el sistema y en la normativa legal. O sea que yo entiendo que sí se alinean y que esa es la idea, o sea, poder ambos entender el objetivo del cliente, que esté claro, conceptualizarlo, que es un objetivo posible, eso es importante. El cliente tiene que tener claro que el objetivo que busca es posible, que es razonable, que es alcanzable en un tiempo específico, o sea, debe ser SMART. Y sobre esa base, entonces, ambos, el estratega de negociación como el estratega legal, llegamos a la conclusión final de esa transacción. Y desde el punto de vista estrictamente del consultor legal, en este caso, ¿cómo entiendes que debería prepararse bueno, para este proyecto en donde pues, participaría de manera conjunta o de la mano con el negociador? Ellos, o sea, tú has participado realmente y liderado realmente varias transacciones. Tú pusiste el ejemplo hace un rato de fusión y adquisiciones y hay un análisis, ¿verdad?, que hay que realizar de esas variables que tú muy bien señalaste. Claro. Por ejemplo, determinar una estructura idónea de un proceso de manejo, de fusión y adquisición. ¿Cómo entiendes que conlleva esa preparación Sí, desde el punto de sí, vista legal? del punto de vista, perdón. Del estratega legal, perdón. Sí, la verdad es que debemos, como te comentaba, siempre terminar el objetivo del cliente. Su objetivo fue estratégico, fue financiero, fue operativo, y sobre esa base tú, teniendo en cuenta el entorno, vas a poder diseñar la estructura idónea para poder alcanzar el objetivo. Y entiendo que en una misma mesa, tal vez negociador y estratega legal, el estratega y el negociador deben entender, o sea, el negociador debe saber cuáles son las vías disponibles, cuáles, o sea, entiendo que deben compartir estrategias, alinear objetivos, que es el mismo objetivo del cliente, deben también entender las posibles estructuras, que es un camino. La estructura es la forma de llegar, es la táctica, es el instrumento, pero me parece que sí, que en una mesa debemos estar alineados en cuanto al objetivo que debemos lograr, y él con su experto negociador y el estratega legal entendiendo los objetivos del cliente, el marco legal, qué cosas podemos hacer, porque muchas veces estamos ahí en la mesa, estamos de acuerdo, pero no tenemos la forma de implementar eso, cuáles opciones pueden en esa mesa validarse o no pueden validarse, cómo llegamos. Sí, y eso es lo más fácil, yo entiendo, ya luego de que, como comentaba Nelson, los objetivos están alineados, ya ambas partes entienden que pueden cerrar una transacción, que los intereses ya están definidos. ¿Cómo lo hacemos? Muchas veces el marco legal tal vez no se conoce o no se entienden las distintas opciones, y ahí también el estratega que sabe cuál es el objetivo y que conoce el marco legal y ha visto el entorno, conoce la competencia que hay tal vez de ese cliente,
cuál es el ambiente económico en ese momento, te puede dar un instrumento para entonces alcanzar ese objetivo final. Gracias, Esperanza. Totalmente, concurro contigo totalmente. De hecho, el ideal es que tanto estrategia legal como estrategia de negociación puedan participar de manera conjunta desde el inicio de la transacción. Así también ambos van coordinados en lo que sería el desarrollo de la estrategia. Yo quisiera compartir contigo y conocer tus impresiones respecto de un comentario que hace Patricia Núñez en el chat. Ella establece, en algunas ocasiones, una de las partes va con cierta inseguridad y desconfianza que puede afectar en la negociación. Sobre todo cuando hay abogados involucrados, pues ven la figura del abogado como una persona que busca precisamente para engañar, que se busca precisamente para engañar o proteger los intereses de su cliente. Sí, la verdad es que siempre hay ese temor con los abogados. Pero yo soy abogada, yo soy estratega. Pero no, yo entiendo que el proceso debe ser transparente. Mira, y es importante, la estrategia es muy importante, porque yo me acuerdo que esto es un comentario que siempre en litigio, muchas veces los clientes dicen, no, es que yo quiero a alguien que sea muy agresivo, yo quiero a alguien porque la otra parte mira cómo es, y la estrategia mata el tigueraje. O sea que siempre y cuando tú tengas una estrategia definida, las negociaciones son muy transparentes, cuál es tu objetivo es muy transparente. Y sí, es difícil cuando tú tienes a una contraparte que es desconfiada, que tal vez no tiene la asesoría necesaria para llevar a cabo esa metodología. Pero mi recomendación ahí sería razonabilidad, o sea, explicar cuál es la estrategia, cuáles son los objetivos, tratar de dar confianza, y eso se logra, aunque sea la contraparte. Muchas veces hemos tenido esos casos que tal vez la primera vez que nos sentamos en una mesa hay ese hielo, pero luego cuando se va entendiendo, mira, esta es mi estrategia, no que tú le vas a dar todos los detalles, cómo se interactúan y todo eso, pero mira, este es mi objetivo. Entiendo que cuando hay una estrategia definida, teniendo en cuenta lo que es el entorno, es mucho más fácil. Pero definitivamente es una dificultad. Tratar de dar confort sería mi recomendación. Perfecto. Nelson, quería preguntarte, pues, y tener tus impresiones sobre el primer tema que le comentaba Esperanza. Esperanza nos indicaba, sobre todo, cómo entiendes que debe crearse esa sinergia entre el negociador o la estrategia de negociación con la estrategia legal, con tal de poder llegar a obtener, pues, esos objetivos del cliente. Mira, un elemento central para todo este proceso de negociación estratégica y que las metodologías de negociación establecen es la preparación. Preparación. Y empezar a preparar el proceso de negociación con varios meses de antelación. Es lo ideal. Varios meses implicando con rigor, con mucho rigor, el proceso. Yo he sabido durar cerca de un año antes de poner una cifra arriba de la mesa y estar trabajando semanalmente, porque nada, nos pasó en una ocasión que entonces, lo primero es la preparación. Y en esa preparación, precisamente se va alineando el equipo legal, el equipo de negociación, y se va construyendo una sinergia desde la misma preparación. Es lo ideal. El día pasado di una conferencia en Ecuador y renegociación de contratos. Y todo lo que es negociación de contratos, precisamente es esencial que el equipo legal, decía yo, uno de los errores que cometen muchos empresarios es tener fuera el equipo legal de negociación. Entonces llevan el acuerdo, la negociación al equipo legal, y el equipo legal
está en el aire. Y yo decía a los empresarios del equipo legal y de la asociación que he trabajado con abogados de toda América Latina, abogados de Estados Unidos, de España, de Europa, parte de Europa, pero sobre todo con los latinoamericanos, un primer esencial para esa sinergia, lo repito, la preparación. Segundo elemento, además de la preparación, es saber los roles. Saber los roles. Todos estamos negociando en un sentido, porque la estrategia legal en todo momento es parte de los criterios objetivos, del criterio de legitimidad de la estrategia de negociación. O sea, todos estamos de una forma u otra negociando. Es esencial que ambos operen como uno, que la sinergia se dé como uno y que se conforme un equipo detrás del cliente para, como decía Esperanza, articular sus intereses y alcanzar sus objetivos. Y tercer elemento para esa sinergia, desde mi punto de vista, es el protagonista de la película es el cliente. Que el que tiene que meter el gol no es el abogado, no es el negociador abogado, ni el consultor negociador. El que tiene que meter el gol es el cliente. Y que tiene que al final buscar la forma que él gane es el cliente. Yo le llamo a eso la autogestión del ego. Porque nosotros los profesionales nos sentimos en muchas ocasiones muy felices y se nos sube el ego. No, pero el protagonista de la película no somos nosotros, es el cliente. Entonces, eso ayuda mucho a la sinergia. Al final, es el cliente el que paga, es el cliente que sufre si fracasa y es el cliente que se beneficia si tiene éxito. Para mí esos elementos son esenciales para esa sinergia. Y si puedes brevemente, Nelson, comentar o tener alguna impresión sobre el comentario que comparte Patricia Núñez, una de las participantes de este webinar, donde básicamente, si lo resumo, es la idea de que se busca el abogado para engañar o proteger los intereses de su cliente. Me imagino que eso va relacionado con esa naturaleza contestataria de la que hablábamos al inicio del webinar, pero quisiera conocer naturalmente tus impresiones. Mira, hay una frase de uno de los grandes escritores sobre estrategia que decía: la cultura mata la estrategia, pero no solo se refería en sentido general. Y eso es el tipo de elemento que la cultura que existe mata la estrategia. Pero no es que la mata, al contrario. En este caso, como bien decía Esperanza, la estrategia se sobrepone a este tipo de cosas. En mi caso particular, cuando veo este tipo de cosas, yo lo que busco la forma es de separar el problema o sea, yo no me voy a meter al fondo del tema cuando hay niveles de desconfianza. Yo precisamente explicaba, decía que es un learning process, un proceso de aprendizaje. Leer lo que está pensando, sintiendo, hablando a la otra persona, entonces no meter temas conflictivos en ese momento, sino sencillamente esperar y intentar construir una relación con ese colega o con esa otra parte que creen que van a engañar. El típico reflejo condicionado. Esto sucede porque esta otra parte no se siente preparada y ven en una oficina un abogado, un negociador, etcétera, y puede sentirse intimidado. Otra fórmula que yo siempre recomiendo es sacar la negociación, llevarla a otro proceso, a otro espacio. Una cosa, yo voy a tu oficina. Ah, usted viene, sí, yo voy a tu oficina. Buscar buscar construir con otra persona. Esas son las tácticas de la mente.
Nosotros decimos en ese coaching con el cliente, acompasar para liderar, acompasar como en el merengue. No sé si me ven las manos. Cuando se está bailando, uno no puede ir uno por el otro por el otro, sino tratar de conectar para liderar. Entonces, tratar de con esa persona buscar un tipo de conexión, un tipo de entendimiento, hablar de otras cosas, no hablar de la negociación en sí mismo. Pero lo más importante, si usted se preparó, si usted tuvo una preparación de la negociación, este tipo de cosas, como bien explicaba Esperanza, la estrategia se come el liderazgo, la estrategia se come al negociador duro, la estrategia se come el chantaje. Porque en la preparación tú lo dices, bueno, si me hacen un chantaje, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto, esto, esto. Y tenemos este instrumento legal, la estrategia legal. Este instrumento legal, tenemos esto, tenemos aquello, tenemos lo otro. Y tú vas Hay más preguntas. Sí, hay una pregunta de Carlos Solano y él pregunta si entiendes que debería existir la empatía en un proceso de negociación. Sí, claro. Es importante. Mientras más empatía, más posibilidad. Fíjate, la empatía en términos personales, humanos, puede haber más confianza. Y la confianza es el pegamento esencial de las relaciones humanas para construir valor. Si yo no confío en ti, me es más difícil crear valor con quien yo con otra persona que sí confío. La confianza. Y sobre la confianza, quiero decir algo. Nosotros decimos digno de confianza. ¿Dónde lo va a poner? ¿En un banco confiable o en un banco no confiable? Evidentemente lo va a poner en un banco confiable. ¿Cuál es el punto, queridos amigos? Que ser confiable genera poder. Ser digno de confianza genera poder. Y a usted le conviene ser confiable. A usted le conviene en OMG, en Cambridge International Consulting, en el instituto, 1000% nos suscribimos éticamente a la confianza. Pero también se lo explicamos a los estudiantes en la maestría de estrategia legal de la importancia de la confianza como método de adquirir poder para crear valor en sus negociaciones, en su oficina y en sus negocios. Muchas gracias, Nelson. Diego García había preguntado qué estrategias podemos emplear para vencer la resistencia de la otra parte para negociar, pero nos indica que ya con tu explicación pues has cubierto esa inquietud que él tenía. Sí, Patricia Núñez Jaques. No, breve, perdón. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Me permito. Sí, porque como yo sé que Diego fue estudiante mío y es director de este equipo, coordinador de esta, le voy a decir, hace una pregunta como, él la sabe la respuesta, pero la pregunta es como para que lo oigan más personas. Además de lo que yo dije, es muy importante en la preparación que hemos hablado, que es el concepto de la BATNA. BATNA es en inglés Best Alternative to a Negotiated Agreement. En español es la MAN, M-A-A-N, mejor alternativa a un acuerdo negociado. En la preparación de la negociación, una de las cosas que nosotros hacemos es el concepto MAN. ¿Qué es la MAN? Voy a explicarlo. ¿Qué es la alternativa de un acuerdo? Es todo aquello que yo puedo hacer para satisfacer mis intereses o de mi cliente sin la anuencia de la otra parte.
Es todo aquello que yo puedo hacer por mí mismo sin la aprobación de la otra parte. Entonces, eso tiene una metodología de cómo desarrollarse y todo. Entonces, una de las claves de una estrategia de negociación es desarrollar estratégicamente, valga la redundancia, esa man, no para usarla como chantaje, pero sí tenerlo claro como plan B. Y en su momento decirle a esa otra parte que se, Leo, resiste a negociar, mira, yo quiero negociar contigo, pero aquí yo tengo esto. Entonces, eso ayuda a que la otra parte se siente en la mesa de negociación. Gracias, Nelson. Bueno, de hecho, nosotros hemos tenido la oportunidad de poner en práctica ese maridaje entre negociación y estrategia legal. Bueno, en el proceso hemos llevado juntos temas societarios estrictamente, temas de contrato de distribución. O sea, que esto que estamos comentando, pues de hecho, ha sido un placer poderlo llevar a la práctica. Nos pregunta también Patricia Núñez, ¿es recomendable analizar y presentarle al cliente los elementos que como abogado considera debe estar dispuesto a renunciar o ceder para lograr sus objetivos, así como ver los límites a lo que está el cliente dispuesto a llegar? No entendí la pregunta, ¿puedes repetírmela, por favor? No, cómo no. Es recomendable analizar y presentarle al cliente los elementos que uno como abogado considera debe estar dispuesto a renunciar o a ceder para lograr sus objetivos, así como ver los límites a lo que está el cliente dispuesto a llegar. Claro. Sí, a mí me gustaría cuando Nelson... A ver, espera. Sí, no, que sí, que por eso hay que definir el objetivo. Y era lo que yo comentaba en mi intervención anterior. O sea, hay que conceptualizar el objetivo, porque tal vez el cliente no tiene tan claro cuál es el objetivo y el objetivo debe ser alcanzable. O sea, tú tienes que sentarte con tu cliente para determinar si ese objetivo que él pretende obtener es alcanzable, en qué tiempo es alcanzable, si es legalmente alcanzable. O sea, que sí, tú debes sentarte con tu cliente a conceptualizar su objetivo. Y conceptualizarlo significa eso, especificarlo, medirlo, saber en qué tiempo lo puede obtener, si es posible alcanzarlo. Entonces, entiendo que sí, que como parte de la metodología de la estrategia legal y también, bueno, de la negociación, tú debes conceptualizar tu objetivo. Y yo quisiera, antes de que terminara la oportunidad de conversar, que es importante en estos tiempos, de poder tener un elemento diferenciador. O sea, poder tener una metodología de trabajo, teniendo como base el sistema jurídico, que es lo que nosotros conocemos, bueno, y otras disciplinas que se interrelacionan, pero poder tener una metodología de trabajo para tú junto con tu cliente poder conocer, poder lograr su objetivo, que el cliente entienda que tú eres un estratega, que te puedes sentar en una mesa desde muy iniciado el proceso y tú contar con las herramientas que le permitan a él obtener ese objetivo de una forma metodológica, porque eso es lo que es la estrategia, porque no es una intuición, no es tal vez experiencia de otros casos, porque no aplica la misma estrategia que tuviste con un objetivo distinto, con un caso distinto. Entonces, es importante que en estos tiempos, estos nuevos tiempos, con estas situaciones, tal vez nueva normativa, etcétera, tener una metodología que te dé la seguridad de tu poder completar los negocios de tu cliente de manera exitosa. Y manera exitosa es obtener los objetivos, no un posible objetivo, es sentarte a definir el objetivo y poder sobre la base de esa metodología obtenerlo, es una clave del éxito, entiendo. Totalmente de acuerdo, totalmente. Como no hay una pregunta de José Fernández que me gustaría tener naturalmente pues las impresiones de ambos, y es cuando la negociación llega a un punto muerto porque ninguna de las partes cede a propuestas planteadas y una de ellas se retira, ¿qué podemos hacer para retomar, sentarle a la mesa? Sí, bueno, voy a hablar estrictamente como consultor y Esperanza como estratega legal. Lo primero es hacer un assessment, un análisis
de qué es lo que está atorando, deteniendo la situación. Número uno, esa situación se detiene ¿por qué? Y verificar si esa situación está detenida porque las partes se están negociando en base a posición, y en posición es muy difícil negociar, es muy difícil ceder, y tratar de llevarla y bajarla a intereses. Segundo, estrategia. Voy a hacer varias estrategias. Esa es una. Estrategia 2. La diferencia entre las partes es por criterio objetivo. Tú dices que, voy a poner ese ejemplo sencillo para que me entiendan. Tú dices que mi casa vale $200,000 y yo digo que no, que mi casa vale $280,000. Pero yo te la quiero vender y tú me la quieres comprar. No tengo no tengo otros compradores y está detenida. Bueno, otra solución posible para destrabar una negociación como esa es, ok, pero de mutuo acuerdo, ¿por qué no tratamos entre ambos una persona que me evalúe la casa y ese precio puede ayudar a destrabar esta negociación? O esa es una estrategia. Ahí van dos. Y por supuesto, una estrategia muy poderosa es la que ya expliqué, la de la mano. Es qué tú puedes hacer. Y ahí quiero decirle algo muy importante. Y quiero ponerme como negociador de cualquiera de las dos partes. Vamos a suponer que está trabada la mesa. Y el cliente nuestro llega a la oficina, estamos nosotros hablando con él, está Esperanza, estás tú, estoy yo, y le estamos conversando. Y el cliente dice, no, yo no sé de aquí. Hay una pregunta básica que le debemos hacer a nuestro cliente. Y es, ok, tenemos tantos meses negociando, tenemos estos intereses, tenemos esta claridad. Tú tienes, oiga la pregunta, tú tienes una mejor alternativa que esto que está arriba de la mesa. Tenemos una alternativa, tenemos otro banco que nos va a financiar, tenemos otro comprador de la empresa, tenemos otro comprador de tus acciones, tenemos esto. O esperar y no vender y seguir con tu negocio como está, es mejor que lo que está arriba de la mesa. Entonces, esto es una decisión estratégica. Si lo que está afuera es mejor que esto, eso lo ayuda a su cliente a decidir. Pero si no, si no, usted se queda tranquilo y busca otra forma de actuar. Pero eso se convierte en un benchmark, porque la gente entonces racionaliza su método de decisión. Ya no es tu ego, ya no es tu emoción, es racionalizar. Dije 3 ideas, pero hay más, hay mucho más. Esperanza, si quieres agregar más. Totalmente de acuerdo contigo, Nelson, realmente. Y eso es parte de tu plan. O sea, cuando tú diseñas una estrategia, la diseñas de la A a la Z. O sea, que esas cosas que surgen y que estamos comentando son cosas que debes tener en cuenta al diseñar tu estrategia. No simplemente, no es un momento, es la estrategia completa hasta el final, hasta obtener el objetivo. Totalmente de acuerdo con las puntualizaciones que hizo Nelson. Y también Nelson y Esperanza poder pues conjugar esa estrategia con esos intereses, opciones, alternativas e incluso las tácticas a ser desarrolladas dentro de ese marco de estrategia que está visualizando. Sí, definitivamente, totalmente de acuerdo. O sea, las tácticas para lograr tus objetivos es definitivamente parte de la estrategia. O sea, que totalmente de acuerdo. Sí. Y algo muy importante, señores, lo saben mis socios, mis compañeros y amigos de OMG, hay tres grandes dimensiones de la negociación. Y no quiero terminar sin que nos están escuchando. Está la dimensión de la mesa, que es la primera dimensión. Está la segunda dimensión, que es cuando tú antes de sentarte, es el diseño del acuerdo, el diseño de la negociación, que trabaja mucho con la estrategia legal, el legal design y el negotiation design, el diseño per se, donde se crea valor, donde se reclama valor. Ese diseño de la negociación y ese diseño del deal va muy de la mano con
con la estrategia legal. Y una tercera dimensión que no se habla mucho porque no se conoce es el diseño de preparar la mesa de negociación. Es toda una estrategia en base a lo que Esperanza lo dijo, es conocer el entorno, un análisis de entorno y una estrategia para influenciar ese entorno antes de sentarse a negociar. Es esencial para una estrategia coherente legal y de negociación. Muchas gracias, señores. Estamos en overtime ya, pero vamos a hacer una última pregunta para no dejar las inquietudes, ¿verdad?, abiertas. Y la última sería de Shirley Boris. Shirley, aparte de que comparte, ¿verdad?, su parecer sobre la ponencia, que la califica de excelente, pues nos dice de qué hacer cuando es el cliente quien desvirtúa la estrategia, quizás por desesperación o por apresurar la negociación. Quisiera pues tener sus impresiones finales para entonces pues, dar clausura al webinar. Sí, eso ocurre, Leslie. Nos ha ocurrido a todos en la práctica. Yo entiendo que tú tienes que el cliente tiene que estar consciente de que, ok, conceptualizamos el objetivo, este es tu objetivo, diseñamos un plan para llegar a una estrategia, un plan estratégico para llegar a este objetivo y tratar de que él lo internalice, de que él sepa que todos estos pasos que estamos tomando, que todo a su tiempo, que todos los pasos que estamos tomando están diseñados, o sea, que no se están haciendo cosas sobre la marcha, que debemos hacerlo paso por paso. Hay veces que lamentablemente lo hacen y eso afecta al objetivo. O sea, no va a tener necesariamente el objetivo óptimo que tenía, tal vez va a tener un objetivo, va a cumplir subóptimamente ese objetivo, pero entendería que es involucrarlo en que, mira, a los fines de lograr este objetivo, que ya definimos que es alcanzable, cómo lo vamos a hacer, diseñamos un plan teniendo en cuenta todas las estructuras analizadas integralmente, holísticamente, tratar de llevarlo al pie de la letra. Pero definitivamente hay veces que no se puede y definitivamente ahí el objetivo se pierde un poco. Así es. Agradecerles, Nelson Esperanza, bueno, compartir naturalmente su tiempo en esta tarde, recordarles a todos que esto es una parte, esto es una muestra del contenido y el programa que constituye la maestría en estrategia legal. Agradecerles a todos su tiempo, ha sido una tarde de verdad y una participación muy inteligente la que hemos tenido hoy. De verdad, un fuerte abrazo, Nelson Esperanza, y a todos los presentes. Los esperamos en el instituto. Sí, gracias por participar. Un abrazo a todos. Gracias por participar. Hasta luego, señora. Muchas gracias. Bye, bye.